porque fuimos a una visita y me dice el hermano, un compañero de trabajo me habló y dice que quiere ir con nosotros y me dijo que sí, que va a ir. ¿Cómo ve? Puede ir. Le hablo al hermano donde vamos a ir a visitar para que sepa que va a ir alguien con nosotros. Entonces me quedé pensando un rato y yo le dije, no le diga nada. Si va a ir su compañero, pues que vaya, no pasa nada. Porque no vaya a ser que a la mera hora no llegue. Y justo lo que dije, ¿verdad? No soy profeta, pero así sucedió. No llegó. Las palabras del hombre muchas veces fallan, se equivocan. Pero aquel que es el autor de la salvación, ¿podremos realmente confiar en su palabra, hermanos? Creo que sí lo debemos de hacer, porque Él no falla, hermanos. Así que oremos y pidamos la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. Maravilloso Señor, grande eres, bendito Dios, y maravilloso eres, digno eres de ser alabado, digno eres de ser glorificado, Señor. Y pongo en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Recibe la adoración, Señor, recibe la gloria, la honra, y permítanos, Señor, escuchar hoy lo que nos quieres decir, Señor. Señor, usa mi vida, usa la vida de mis hermanos y cada uno, Señor, para hablar y para escuchar, bendito Dios. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Sabemos que Jesús, amados hermanos, es humano porque Dios ha puesto al mundo en sujeción a Él. Jesús es Dios. La palabra del Señor que hemos leído dice, que es tomado del Salmo 8, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo de hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y parecería esto, hermanos, algo grande, algo maravilloso para nosotros, pero vamos a ver a qué se refiere este escritor de Hebreos, que transcribe literalmente el libro de Salmos y lo pone en esta parte de Hebreos. Le hiciste un poco menor que los ángeles. El escritor de Hebreos les decía que él va a poner muchas cosas. Después de insertar también en el capítulo 1 unas palabras de exhortación, les decía, no sé si alguien se acuerda cuántos momentos o cuántas etapas de exhortación les mencionaba el domingo pasado hay en el libro de Hebreos. Aproximadamente son 5. El domingo pasado estuvimos viendo una de ellas, exhortaciones que nos invitan a, pero de repente cambia su tema también y empezamos a ver aquí que primero habla de la superioridad de Jesús sobre los profetas y ángeles, luego mete una exhortación y aquí empieza a cambiar su tema, nos empieza a mostrar que Jesús es humano, Jesús es hombre. Dice aquí, los ángeles solamente son espíritus ministradores enviados para servir a los creyentes que heredarán la salvación. Eso es lo que ya aprendimos. El reino por venir no serán los ángeles quienes se van a encargar. No serán los arcángeles. No, los ángeles no tienen potestad para gobernar el reino venidero, sino es el Hijo. Nos va a demostrar esto. Ahora, hay algunas complicaciones en cuanto a la humanidad de Jesús. Y les voy a decir, hermanos, ¿cómo creemos que es Jesús? Porque hay muchas complicaciones respecto a esto. Y fíjense las complicaciones bíblicas, hermanos, que ha habido, no porque la Biblia traiga
complicaciones en sí, porque el ser humano a la hora de interpretar se los complica uno mismo. Por ejemplo, algunos dicen que 50%, que Jesús es 50% humano y 50% divino. Así lo dicen, ¿verdad? ¿Creemos en eso? No. Bíblicamente es incorrecto. No es así. Cualquier porcentaje, alguien podría decir, bueno, entonces ¿por qué no ponemos 30% humano y 70% divino? O sea, cualquier porcentaje que le ponga, aunque le ponga 99% humano, y no funciona así. Algunos otros sí pueden pensar que Él es hombre por fuera y es Dios por dentro. Eso también es una expresión que no es así, hermanos. No es así. Algunos otros dicen que, bueno, es que cuando Jesús estaba en el cielo era Dios, pero cuando bajó aquí es hombre. O algunos otros dicen que hay una religión también que le llaman Jesús solo. Ellos creen en Jesús nada más, no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Ellos dicen que Jesús es Dios y no es humano. Por eso cuando vivió aquí sufrió todas las situaciones que conocemos de la historia de Jesús. ¿Es así, hermanos? No, la Biblia dice que Jesús es completamente Dios y completamente humano. Es completamente humano. En eso creemos, hermanos, en eso confiamos. De manera entonces que todas estas enseñanzas, hubo una primera enseñanza, un primer problema con las primeras iglesias. La primera iglesia, hermanos, lo que tuvo que enfrentar es que Jesús era Dios, pero cuando estuvo aquí no es hombre o no fue hombre, sino que se parecía a un hombre. En el término de religión, esa religión se le llamó docetismo, es decir, Jesús no era hombre, sino que tenía un parecido a un hombre. Esa fue la primera enseñanza, una de las falsas enseñanzas que empezaron en la primera iglesia. ¿Creemos nosotros en eso? No, hermanos, no creemos. Creemos que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Y vamos a ver por qué decimos eso. Vamos a ver ahorita, hoy en este momento, la humanidad de Jesús. Está explicando el escritor de Hebreos la humanidad de Jesús. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Dios nunca le dio a los ángeles el tipo de dominio que originalmente le fue dado al hombre sobre la tierra. Hemos leído Génesis capítulo 1. ¿Qué le dijo Dios al hombre en Génesis capítulo 1 del verso 26 al 30? Sojuzgad la tierra, multiplicaos, todo lo que se arrastra, todas las plantas, todo lo que es verde lo pueden comer. Es decir, ustedes van a ser el gobierno, van a tener dominio sobre todas las cosas que hay. Eso fue lo que se le confirió al hombre. Pero ¿qué pasó después de eso, hermanos? ¿El hombre lo pudo lograr? Nos damos cuenta que no. No pudo el hombre. Se equivocó. Y esto significa que su autoridad perdió en ese momento. La referencia del mundo por venir o del mundo venidero nos sorprende, hermanos, porque parece que nos está hablando la Biblia, nos está presentando solamente cosas futuras y no nos habla de las cosas del presente, porque nosotros queremos como que escuchar cosas de la vida presente y como que no nos interesa mucho en las cosas futuras. Por ejemplo, cuando estemos en una situación difícil, ¿qué queremos escuchar? Que nos digan, no se preocupe, en unos 10 años se va a resolver su problema. No, ¿verdad? Queremos escuchar ya, ahorita como que ya. Pero cuando nos habla del mundo venidero, nos hace pensar en el retorno de Jesús.
Y ahora algo importante que quisiera verle, hermano, el mundo venidero como que nos lleva hasta el retorno de Jesús. Hay una enseñanza, hermanos, cuando hablamos de las enseñanzas sobre el tiempo del fin, hay denominaciones que creen, cuando hablamos, y algunos vinieron en una conferencia que tuvimos aquí sobre el milenio. ¿Alguien sabe en ese momento cuándo empezó el milenio? ¿O si falta por empezar? El escritor dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Esa frasecita, acerca del cual estamos hablando, ¿de qué está hablando el escritor de Hebreos? Porque no ha dicho nada en el principio, ¿verdad? Acerca del cual estamos hablando. Pero sí, ya había dicho algo. Ya había dicho que Jesús es superior a los ángeles. Entonces, hermanos, el tiempo venidero, según lo vemos aquí, hermanos, esta era comenzó cuando Jesús se sentó a la majestad de Dios Padre en los cielos. Es decir, con la venida del Señor Jesucristo, comenzó este nuevo momento, esta nueva vida en cada uno de los que son hijos de Dios. Comenzó en ese momento. A esto se refiere cuando dice acerca del cual estamos hablando. Empezó en ese momento a correr el tiempo por venir, o el mundo venidero. Está hablando de la nueva vida que cada uno de nosotros tenemos. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso Salmo 91 dice, no temerás todo lo que pueda pasar, del terror nocturno, de la pestilencia, de lo que hay. No vas a temer a eso porque tú ya tienes una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Esta cita muestra la pequeñez del hombre en relación con Dios y el Dios de la creación. Cómo el dominio que Dios le da al hombre, a pesar que es un poco menor que los ángeles. La palabra te acuerdes significa literalmente esto. Significa por qué lo bendices, por qué lo beneficias, por qué te acercas. Esto es más que solamente pensar en alguien. Esto es solamente más que ver a alguien sufrir. Esta palabra, te acuerdes, significa llegar, visitar y ayudarlo. ¿Se acuerdan qué dijo Dios a Moisés respecto al pueblo de Israel en Egipto? Dice que visitó. La palabra del Señor dice, yo visité, visto la aflicción de mi pueblo y por eso los quiero rescatar. ¿Qué creen que vio Dios sobre nuestras vidas, cada uno de nosotros que estamos aquí? Nuestra aflicción, nuestra situación, y es por eso nos visitó. La visitación de Dios no es de castigo, la visitación de Dios es para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como salvó al pueblo de Israel de Egipto, así nos salva a nosotros, a cada uno en nuestras situaciones. Y es por eso que debemos y podemos confiar en Jesucristo, nuestro único Salvador. Nada dejó que no sea sujeto a Él. El escritor hace este énfasis, hermanos, y pone a nuestra consideración esto, que este texto está hablando de la humanidad de Jesús. Es decir, todo lo que íbamos a sufrir nosotros, todo lo que íbamos a pasar nosotros, ¿quién lo está empezando a sufrir? Según el texto, Jesucristo, en su humanidad. ¿Por qué tenemos que estar seguros que Jesús es completamente humano? Porque de repente a alguien le decimos, tienes que perdonar, hermano. Así dice la Biblia, Jesús lo hizo.
¿Cuáles creen que han sido algunas de las respuestas que he escuchado, hermanos? Han sido esto. Bueno, es que, hermano, es que Jesús, pues es que Jesús era Dios, hermano. ¿Esto qué significa? Que está pensando que cuando Jesús estuvo aquí actuó como Dios. Pero quiero que recuerden, hermanos, que no actuó como Dios. Es y era 100% Dios y será 100% Dios. Pero en ese momento, del momento de las aflicciones, cuando lo escupieron, no estaba actuando como Dios. Él estaba actuando como hombre. Él era hombre y padecía esas situaciones. Así que cada uno de nosotros debemos de recordar esto, que en Jesús se encuentra la fortaleza. ¿Alguien escuchó el tema de esta mañana? ¿Cuál es el tema de esta mañana? ¿Cómo vamos a encontrar triunfo y cómo vamos a encontrar victoria en nosotros mismos? La mayor actitud negativa que tenemos a veces cuando nos pasa algo es ¿por qué? Es nuestra pregunta. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué esto y por qué lo otro? No debería de ser la pregunta que debemos de hacer. Esa no es. La pregunta que debemos de hacer es ¿quién? ¿Y por qué quién? Porque la pregunta que debemos de hacer ante las situaciones es ¿quién me va a ayudar en esto? Y quisiera que recordaran, hermanos, que la vida cristiana no es una comedia, porque no sé si han escuchado esta frase: ¿ahora quién podrá ayudarme? Y creo que todo el mundo conoce como buen mexicano, ¿verdad?, esa frase. Pero la vida cristiana no es comedia, no es cómico. Jesús no es cómico. Pero sí podemos hacer esa pregunta de ¿ahora quién podrá ayudarme? Y Jesús no está ahí para responder yo y a la mera hora que no vaya a hacer las cosas, ¿verdad? Creo que todos vimos esa escena cómica que dice yo estoy aquí para ayudar. Pero a la hora de la hora dice no, yo no voy. O sí voy y, no, y está jugando, ¿verdad? Jesús no está jugando a la comedia. Jesús está hablando en esto seriamente. Si usted pregunta, ¿ahora quién podrá ayudarme? Creo que en cada letra, en cada página de la palabra del Señor está ahí y lo podemos encontrar y nos dice Jesús, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para darte fortaleza, para darte victoria, para sacarte adelante. Esta promesa del dominio se cumpliría en la vida de Jesús porque por un poco menor que los ángeles significa la humillación de Jesús. Jesús era Dios en el cielo sentado en la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Cuando descendió, cuando se humilló, se hizo un poco menor que los ángeles. Porque todo ser humano es menor que los ángeles. Cada uno de nosotros. Pero por su padecimiento Cristo lo exaltó. Porque ¿qué es lo que logró Cristo en la cruz? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero lo que sigue después es que también hay alguien que venció la muerte, hay alguien que dio vida. ¿Y saben quién dio vida, hermanos? Jesucristo. Él venció la muerte. Dios le dio al hombre al dominio propio en un principio, al dominio de todo lo que hay. Pero el hombre no pudo contener ese dominio. Se lo entregó, ¿saben a quién? A Satanás. Pero cuando Cristo vino, cuando Jesús vino, ese dominio fue regresado al hombre. Y es por eso, hermanos, que nosotros
No podemos y no tenemos la capacidad de confiar en nosotros mismos, aún en los pequeños detalles. No tenemos la manera de gloriarnos, no tenemos la manera de pensar que yo puedo, no tenemos la manera de pensar y decir, es que esto sí voy a sacar adelante, si primero no está Cristo en nuestras vidas. Tenemos que confiar plenamente en Cristo, mirar a Cristo, acercarnos a Cristo. Era conveniente que el Dios soberano entregara a su Hijo para que cada uno de nosotros recibiéramos esa victoria, recibiéramos ese triunfo, porque nunca lo habíamos podido lograr nosotros. Dios nos dio el gran sacrificio, la gran entrega de amor mostrado a través de Jesucristo. Y por eso lo que le vayamos a dar a Dios debe de ser algo más allá de nuestro esfuerzo. Debe ser más allá de nuestros pensamientos. Según el mandato, Jesús lo define en estas palabras. El primer mandamiento de todos es, según Marcos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. La palabra con todo significa totalmente. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces, seas muy valiente, que te esfuerces. David dice en segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 24, dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. No ofreceré a mi Dios holocausto que no me cueste nada. Cuando hemos honrado, cuando hemos glorificado al Señor, ¿cuánto nos ha costado, hermanos? ¿Cuánto hemos hecho el esfuerzo? Alguna vez les he dicho, yo puedo levantar 50 kilos y estoy haciendo el esfuerzo y con la capacidad de mi fuerza lo puedo hacer. Pero levantar 80 kilos, a mí tengo que dobletear mi esfuerzo. Eso es lo que significa esforzarse. Eso es lo que significa dar un sacrificio. No porque nuestra salvación sea por mérito o sea por nuestras obras, sino porque nuestra salvación que hemos recibido ha tenido su precio. Y para obtener victoria y triunfo, tenemos que mirar a aquel que lo logró en la cruz del Calvario. Y ese es Jesús. Cada uno de nosotros, en las aflicciones, en las situaciones que pasamos, ¿cómo pensamos, hermanos? Hemos pensado esto quizás muchas veces, porque en alguna ocasión me pasó en mi vida. En el momento justo que mis papás y una de mis hermanas estaban en una situación de enfermedad fuerte, empezamos a mirar las soluciones de diferentes lados, pero dejamos de ver a veces a Cristo. Nos olvidamos un momento porque pareciera que ¿a quién doctor? ¿A quién me va a ayudar? ¿Dónde está? ¿Quién es el mejor doctor? Busquen teléfonos, busquen esto, pero dejamos a veces de mirar ¿a quién? A Jesús. Dejamos de ver a Jesús. Pero les quiero decir, hermanos, ¿han ido a algún funeral? Creo que me he ido a algún funeral. Y si no me equivoco, yo creo que solamente en 2 ocasiones de hace ya algunos años dije esta palabra a la persona que voy, en decirle, lo siento mucho. Solamente en 2 ocasiones dije eso porque entendí que lo que estaba diciendo no era cierto. Porque yo no lo sentía realmente. Claro, al ver a alguien llorar, yo soy muy, como dicen, yo soy muy sensible, y al ver a alguien llorar, sobre todo por situación que vivieron mis papás, no puedo ver llorar a una mujer porque en ese momento, no sé, pero no puedo ver por la situación que vivió mi mamá y todo. O sea, son esas cosas que la sensibilidad, si veo a alguien llorar, pues yo empiezo a llorar o me pongo así triste.
pero no significa que estoy en ese momento también sintiendo lo que la otra persona está sintiendo. Pero le voy a decir una cosa. ¿Creen que Jesús, no sé qué trae en su vida ahora? No sé qué hay en su corazón ahora. No sé cuál es su situación. No sé cuál es su dolor. Pero ¿creen que Cristo lo entiende, hermanos? ¿Creen que Cristo, si llegara hoy, si te dijera, mi hijo, mi hija, lo siento, creen que estaría hablando en verdad o simplemente está dando un cumplido? No, Él estaría hablando de verdad. Y entonces, hermanos, la palabra del Señor dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza. Pero nosotros, hermanos, nos avergonzaremos en hablar de Jesús como nuestro hermano. Qué triste sería que hiciéramos eso, hermanos. Pero no nos debemos de avergonzar, debemos de acercarnos, porque Él nos entiende, porque Él nos comprende, amados hermanos. Por eso debemos de acercarnos a Él. Cada uno de los que estamos aquí, quiero recordarles esto. Jesús comprende hasta lo más profundo de su corazón lo que hay en su vida, porque Jesús cuando estuvo en la tierra, vivió como un hombre que sintió el dolor, la aflicción, de tal modo que cuando estaba en aquel huerto, dijo estas palabras: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. Esto significaba el dolor, la aflicción que estaba entrando en su vida, pero Él usó unas palabras y esta fue la palabra que dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hoy en esta mañana, amados hermanos, ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con la pareja, con la esposa? ¿Qué tanto de amor hay? ¿Qué tanto de amor hay con el Padre, con el Hijo, con todo? ¿Qué tanto de amor hay? ¿Cómo está funcionando nuestras vidas? ¿Habrá alguno que aquí dice: mi vida espiritual ya no lo siento igual, mi fe ya no es igual? ¿Habrá alguien aquí en este momento que diga: mi matrimonio probablemente se vaya a acabar, probablemente se vaya a terminar? ¿Habrá alguien aquí que diga: mi hijo probablemente se me va a perder, probablemente se me va a equivocar? Yo veo que está viniendo todo esto abajo. ¿Habrá alguien aquí que trae la situación y muy difícil y a punto de colapsar todo? La pregunta es: ¿usted quién está mirando en este momento? ¿Está mirando su hijo? ¿Está mirando su pareja? ¿Está mirando su problema? ¿Está mirando la enfermedad? ¿O está mirando a Cristo? Para obtener triunfo y victoria, hay una sola cosa que hacer: mirar a Cristo Jesús, verlo a Él. Y solamente cuando lo miramos a Él, cuando nos acercamos a Él, entonces Cristo se va a encargar de todo. Amados hermanos, quisiera en esta hora, porque parecería que si ya llevamos algunos años asistiendo en una iglesia, pero parecería que si verdaderamente fuéramos creyentes. Pero no es tan cierto. Necesitamos hacer un inventario en nuestras vidas. Necesitamos reflexionar día con día en nuestras vidas. Y entonces, al cabo de unos 5, 10, 15 años que yo asisto, que yo me congrego, preguntarme: ¿sigo siendo creyente? ¿Sigo confiando plenamente en Cristo? ¿Mi primer amor sigue igual como era antes? Recuerdo estas palabras de un pastor que decía él: un día dejé de dar conferencia
porque yo daba conferencia aquí, otra conferencia allá, luego al día siguiente otra conferencia. De tal manera que todos los días, de lunes a domingo, estaba ocupado dando conferencias. Y me di cuenta que mi vida espiritual estaba yendo para abajo. Porque me creía muy inteligente y daba todas las conferencias. Y yo no apartaba tiempo, porque no me daba tiempo para orar por mi vida. No me daba tiempo para buscar un lugar en mi casa y cerrar las puertas y yo ponerme a orar para pedirle a Dios que me fortalezca. No, estaba pensando en mis conferencias. Y un día dije, dejo de dar conferencias, mejor me entrego en Cristo. A veces estamos aquí, quizás hoy, haciendo muchas cosas en la obra del Señor, pero realmente entregamos nuestra vida personal a Cristo Jesús. Si es así, qué bueno, hermanos. Si no, es momento de estar en este momento recapacitando, y que recapacitemos, nos acerquemos, porque en Cristo hay triunfo, en Cristo hay victoria, y solamente en Él, solamente confiando en Él, está la solución, amados hermanos. Y por eso quiero invitar, amados hermanos, en esta hora, perdonen, hermanos. Quiero decirles que ha sido una gran bendición para mí estar en esta iglesia. Y cada día, estando enfrente de la computadora, tengo unos datos de ustedes donde están sus fotos, y todos los días los veo. Y cuando los veo siempre pienso, ¿qué estará haciendo mi hermano? ¿Dónde estará ahorita? ¿Estará trabajando? ¿Estará en su casa? ¿Y cómo estará su fe? ¿Cómo estará su matrimonio? Este joven, ¿cómo se sentirá en su fe? ¿Cómo se sentirá en su vida? Y quisiera obtener la respuesta. Quisiera que esta iglesia sinceramente estuviera bien, pero sé que mientras vivamos sobre esta tierra, vamos a pasar aflicciones. Así que, hermanos, yo invito a cada uno de mis hermanos que tenga alguna situación en su corazón, ya sea por problemas que parece que están viniendo, parece que están entrando. Los invito, quiero orar por ustedes, los invito a estar aquí enfrente, hermanos. Voy a orar por ustedes. Y también voy a invitar a mis hermanos ancianos de iglesia que me ayuden a orar. Porque quiero que esta iglesia esté firme. Usted joven, pareja, matrimonio, que sienta que hay algo en su corazón, o que tenga una necesidad en salud física y espiritual, quiero orar por ustedes. Y los invito a estar aquí enfrente y los invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y que Dios sea en nuestras vidas. Maravilloso Dios, queremos presentarnos, Señor,
tal y cual somos. Y perdónanos si no hemos mirado, Señor, lo que debemos mirar. Perdónanos, Señor, si no te hemos mirado a ti. Porque quizás hemos mirado más nuestras situaciones y hemos pensado más en nuestras situaciones. O hemos sido tan egoístas, Señor. O hemos sido indiferentes, Señor, al ver situaciones a nuestro alrededor, sobre todo en familia. Perdónanos, Padre. Pero aquí estamos hoy, aquí están mis hermanos, presentándose su situación, Señor. Presentándote, Señor, sus aflicciones. Echad toda vuestra ansiedad al Señor. Bendito Dios, escucha la vida de mis hermanos, visita la vida de mis hermanos, fortalece su fe, fortalece su corazón, dale sanidad física, Señor, conforme a tu voluntad, dale sabiduría para resolver sus situaciones en casa. Bendito Dios, hay tantas cosas que pasamos. Hay tantas cosas, Señor, que enfrentamos. Y quisiéramos, Señor, tener la victoria y salir corriendo y decir, tengo la victoria, pero nos damos cuenta, Señor, que muchas veces estamos, Señor, en aflicción. Y solamente mirándote a ti, Señor, encontramos esa victoria, ese triunfo. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, creemos, Señor, que nos ayudarás en su momento y en su tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.